La idea es platicar un poco sobre la construcción de la autonomía ahora en el aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cumple 28 años de haber surgido el 17 de noviembre de 1983. Y con lo primero que queríamos comenzar era recordando un cuento sobre el señor Ick, que es, si ven el mural, es el que está hasta la izquierda, y es uno de los comandantes zapatistas caídos en 1994. Este lado del terreno en el que nos encontramos se llama ahora Nuevo Poblado Juan Diego. Es parte del municipio autónomo rebelde zapatista Francisco Gómez, pero no siempre se llamó así. Antes era una finca que llevaba el nombre de Santa Rita. La finca tenía alrededor de 6,000 hectáreas y su último propietario fue el señor Adolfo Nájera Domínguez de Comitán, Chiapas, México. Hace mucho tiempo, en lo que fue Santa Rita, trabajaron los abuelos y padres de algunos de nuestros compañeros y compañeras zapatistas. Trabajaban limpiando potrero y sembrando postes para el alambrado del terreno. Les pagaban 7 pesos por una jornada que iniciaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. 12 horas de trabajo por 7 pesos. Hace unos 13 años, cuando los habitantes de las comunidades de San Miguel querían ir a pescar, recoger caracol o cortar leña, el finquero Adolfo no lo permitía. Para impedirlo, tenía sus guardias blancas, vaqueros que portaban armas para amenazar a los indígenas que no respetaban la prohibición. El cerco de alambre en el que trabajaron sus padres y abuelos 12 horas diarias, junto a las armas de los guardianes de la finca, les impedían a los pobladores de San Miguel el acceso al río y el paso por brechas y veredas que atravesaban la finca. Ni ellos ni sus animales podían poner un pie en cualquiera de las 6,000 hectáreas. Si alguna vez, por un descuido, se cruzaba un caballo u otro animal, las órdenes del finquero eran claras. Lo que estaba en su terreno era de su propiedad. Así que los animales eran robados y escondidos en algún lugar, hasta que el legítimo dueño se resignara a su pérdida. Así era. Los indígenas habían levantado, de sol a sol, y no en sentido figurado, una cerca que los mantenía fuera de las buenas tierras, de la modernidad, de la justicia. La comunidad de San Miguel hizo entonces una asamblea y sacó el acuerdo de pedir una plática con el señor Adolfo Nájera. Fue la comisión a hablar con él y le plantearon, en buen modo, que a la población de San Miguel le permitiera el acceso al río y que no molestara a los animales que se pasaban a la finca. La brecha que dividía San Miguel de la finca Santa Rita estaba aquí nomás, a unos 200 metros, de donde ahora nos reunimos con ustedes. El finquero nunca entendió y no les hizo caso. Se burló de ellos, los maltrató, los amenazó y los corrió. Al otro día mandó reforzar el cerco de alambre de púas. Para hacerlo, contrató por 14 pesos la jornada de 12 horas a los mismos indígenas de San Miguel. Las matemáticas no son mi fuerte, pero parece que la distancia entre los abuelos y los nietos sería entonces de unos 30 o 40 años y 7 pesos de diferencia. Tampoco sé mucho de economía, pero creo que eso se llama explotación. La comunidad se reunió otra vez y se hicieron cuentas. De un lado estaban cientos de indígenas con unas cuantas hectáreas de mala tierra, llenas de pedregal y pendientes donde no se podía ni caminar. Las tierras de los indígenas eran esas que se pueden ver allá, una parte de la ladera de la Sierra del Corrachén. Del otro lado de la brecha estaba una persona con 6,000 hectáreas de buena tierra, en terrenos planos, fértiles y con buena agua. Les decía entonces que en la asamblea de la comunidad hicieron cuentas. Poco y malo para muchos de un lado, mucho y bueno para solo uno del otro lado. Hicieron entonces lo que hacían los campesinos, solicitaron parcela. Y como dice la canción, solicitando parcela los años fueron pasando. Sus comisiones recorrieron todas las oficinas del gobierno, entregaron todo tipo de papeles, hicieron cooperaciones entre todos para enviar comisiones a todos lados, aunque hubiera dado lo mismo que no fueran. Nunca hubo solución a sus demandas de tierra. Llegó entonces a platicar, con solo algunos de los pobladores, un hombre. Era él indígena como ellos, moreno como ellos, celtal como ellos, mexicano como ellos. Su nombre de lucha era Hugo, pero se hacía llamar el señor Ick, jugando con el nombre sentido de la palabra. Ick, que en celtal puede significar negro y viento.
El señor Ick se llamaba en realidad Francisco Gómez. Con su hablar pausado explicaba la explotación, el desprecio y la represión. Hablaba de rebeldía y de organización. Hay una palabra, les decía el señor Ick, que se llama zapatista y que habla de que la tierra es de quien la trabaja y que debemos organizarnos y luchar por nuestra libertad como campesinos y como indígenas y como mexicanos que somos. Probablemente era ya la madrugada. Lo que estaba platicando el señor Ick era secreto y había que cuidarlo. Por eso el señor Ick caminaba de noche, hablaba de noche, se aparecía de noche. Quienes lo escucharon esa vez, cuando la mañana no alcanzaba aún, por eso el señor Ick caminaba de noche. Aún salpicar siquiera la oscuridad de la noche, dijeron que estaba de acuerdo. Ya se iba el señor Ick y un compañero le dio una bola de pozol y le preguntó: ¿y cómo se llama nuestra organización? El señor Ick metió la bola de pozol en la morraleta y le respondió: todos nos llamamos Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se fue el señor Ick, caminó otras noches, apareció en otros pueblos, y otras madrugadas lo encontraron hablando con indígenas de la región. Primero unos, luego decenas, luego pueblos enteros, regiones. Pero no siempre fue así. Llegó el momento en que el señor Ick ya no hablaba, sino que escuchaba la indignación y la rabia. Y antes había escuchado eso, pero entonces había una diferencia. Era una rabia y una indignación organizadas en colectivo. Escuchaba y caminaba otra vez de noche el señor Ick, y otra madrugada estaba en nuestro cuartel, frente mío, tomando una taza de café sin azúcar. No porque así nos gustara, sino porque no había. El señor Ick inició su plática con un informe de su último recorrido por pueblos y asambleas. No era un informe de lo que había dicho, sino de lo que había visto y escuchado. Terminó, nos quedamos callados. El señor Ick, sin que aparentemente viniera al caso, empezó a recordar otra madrugada, muchos años antes, cuando apenas lo conocimos y acampamos cerca de su pueblo. Yo le había contado entonces la historia de la lucha de Ulises contra el gigante de un único ojo, Polifemo. El señor Ick había reído de buena gana cuando le narré la parte donde Ulises dice que se llama Nadie y derrota al cíclope. El señor Ick recordaba la narración a su modo y me la estaba contando de nuevo. De pronto se quedó callado, encendió un cigarrillo con una varita que hizo arder en la leña del fogón. Quedó con la ramita encendida un rato y luego me miró a los ojos y me dijo: «Oye, compañero subcomandante, de ahí que yo creo que ya va siendo la hora de Nadie». Como el señor Ick, entonces había decenas de compañeros, líderes naturales de sus comunidades y de sus regiones, haciendo lo mismo que él y diciendo lo mismo que él. Ya va siendo la hora de Nadie. Era el año de 1992. Hicimos entonces la consulta, se votó la guerra. El año de 1993 se nos fue en preparativos. Llegó así mayo, 23 de mayo. Aquí arriba, en esas tierras que se ven bien desde aquí, nosotros teníamos un cuartel insurgente, se llamaba El Calabazas. Una columna de federales había entrado a la cañada y haciendo base en la garrucha, había subido la sierra. Nuestras fuerzas y los federales chocaron. Después de algunos combates, nuestras tropas se replegaron y fueron acogidos por los pobladores de San Miguel y luego acompañados por ellos hasta una zona segura. Todo el ZLN se replegó entonces. Según nuestros pensamientos, el lanzamiento debía iniciar cuando lo decidiéramos nosotros, no el enemigo. Desde mucho antes habíamos aprendido que no debíamos sujetarnos nunca a los tiempos del poderoso, sino que teníamos que seguir nuestro propio calendario e imponerlo al de arriba. Así lo seguimos haciendo. Por eso se desesperan con nuestro modo. El 1 de enero de 1994, y era de día cuando todavía pasaba por esa carretera la columna de combatientes del ZLN rumbo a Ocosingo. Más de 1,200 hombres y mujeres del llamado Tercer Regimiento de Infantería Zapatista, más otro tanto del 5º Regimiento, pasaron por estas y otras tierras de la selva lacandona. Les quitaron sus armas a las guardias blancas de los finqueros y con ellas tomaron la cabecera municipal. Después de varios días de combate en el mercado de Ocosingo contra tropas aerotransportadas del Ejército Federal, las tropas zapatistas se replegaron. Después pasó lo que pasó, y la mayoría de ustedes lo saben porque fueron actores principales. Todas las fincas en esta zona fueron recuperadas, y desde 1995, sus tierras repartidas por la Comisión Agraria del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Francisco Gómez. Sin pedirle permiso a nadie, los indígenas zapatistas derrumbaron el cerco que rodeaba la finca Santa Rita, y las tierras fueron repartidas entre habitantes de San Miguel y del poblado Achlumal, que quiere decir Tierra Nueva. Entonces,
Los compañeros se reunieron y volvieron a hacer cuentas, pero no de hectáreas, sino de muertos. En la batalla de Ocosingo, el 2 de enero de 1994, cayó en combate un compañero miliciano de San Miguel, cuyo nombre de lucha era Juan. En la comunidad Nueva Estrella, otro compañero miliciano fue asesinado por el Ejército Federal cuando la traición sedillista en febrero de 1995. Su nombre de lucha era Diego. Los compañeros pensaron, hicieron cuentas, recordaron. El nuevo poblado tomó entonces el nombre de Juan Diego. Nombraron así, no a la vida, sino a la lucha. Esta es la pequeña historia que les quería contar sobre este lugar. Les pido pues, a todos los que ahora nos reunimos, que saludemos a los hombres, mujeres, niños y ancianos de San Miguel y del nuevo poblado Juan Diego, que hoy nos recibe. Y esas eran las palabras de la comandancia zapatista cuando comenzaba la otra campaña, que es la etapa actual de la propuesta política de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Guájaro dice a Zapata, me le rindo por mi tropa. Y en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso.
Me distraje viendo un bichito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo soy señor durito, no soy bichito ni escarabajo. Yo soy señor durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero clavo mi lanza de buen lancero. Mi lanza de buen lancero, con mi estirpe de caballero. Ay, 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 que me voy a volar. Ay, 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 el esclavo de andar. Ay, 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 que me voy a volar. Ay, 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 usted, esclavo de andar. Escucho, señor Dorito, unas palabras necesito para esta disertación sobre el liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Escribo un alfabeto que no sabe nada de esto, como un buen plebeyo. Remedio en esta globalización, todos los globos se revientan. Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes que van abajo son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, maricas presas, los marginados. Ay, 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 que me voy a volar, que usted aquí esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar, que usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de tirolina, con su color eterno mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza la luna vuelva. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Viva Chiapas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, lo primero que quería platicarles es sobre la situación actual de las comunidades zapatistas. Como en todo el territorio nacional, en Chiapas también se vive una guerra, y lleva muchos años y lleva muchos muertos y muchos desplazados. Como les comentaba, como veíamos ahorita en el cuento y en la pequeña historia que narraba el subcomandante Marcos allá en las tierras de la Garrucha, en 1994 los compañeros zapatistas se levantaron en armas y recuperaron las tierras que les habían sido arrebatadas por los finqueros, por el Estado, por los políticos, y que ellos recuperaron, y a partir de eso comenzaron a construir la autonomía. A partir de 1994 y con el pasar de los años, los compañeros comenzaron a organizar de nuevo sus comunidades, comenzaron a organizar de nuevo sus trabajos colectivos y empezaron a construir otra forma diferente de vivir, otra forma diferente
de ser como pueblos. A partir de ese momento, los compañeros empezaron a lanzar también su palabra y tratando de juntarse, de organizarse con más gente fuera de Chiapas en diferentes iniciativas políticas, ya no armadas, sino civiles y pacíficas. A partir de eso, actualmente en Chiapas, el territorio zapatista está organizado en 5 caracoles. Adentro de los caracoles está organizado en comunidades autónomas, y en cada uno de ellos se llevan a cabo proyectos de salud autónoma, de educación autónoma, de trabajos colectivos, de agroecología, de panadería, un sinfín de trabajos de ganadería, de artesanía, todo de manera colectiva. Y los compañeros han decidido que como forma política y como forma ética, al estar luchando en contra del gobierno, en contra del capitalismo, pues no les parece digno recibir ningún programa por parte del gobierno. Ellos le llaman a ellos la resistencia, vivir en resistencia. Y ellos rechazan totalmente todos los programas del gobierno. En el campo pues llegan bastantes, pero como forma de control de la población para tenerlos sujetados, para tenerlos obligados a hacer lo que el gobierno quiere, pues. Y entonces ellos rechazan la entrada del Procampo, rechazan el material que llega para las casas, y eso además le da al gobierno la oportunidad de saber quién es zapatista y quién no es zapatista, porque los compañeros no reciben ninguno de los programas, ¿no?, que allá y en muchas partes del país funcionan como programas de contrainsurgencia. Eso es parte de la guerra. Desde 1994, con el alzamiento, más de 70,000 soldados están invadiendo el territorio de las comunidades. Allá el ejército federal no es el ejército mexicano, es un ejército de ocupación en las comunidades zapatistas. Y entonces veíamos en este relato que los compañeros campesinos zapatistas habían recuperado la tierra, y que eso les había permitido construir su nueva forma de vida y ser un ejemplo para nosotros y para otras gentes en otras partes del país y en otras partes del mundo, para construir otra forma de vida. Y precisamente la guerra que hoy se vive en Chiapas y que se vive en muchas partes del país es para quitarles esa tierra que se había recuperado. Recientemente, en una de las comunidades choles de la zona norte de Chiapas, que se llama San Patricio, paramilitares organizados por un lado por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, y apoyado por organizaciones que están ligadas al PRD y al gobierno del estado de Chiapas, cercaron a esa comunidad con más de 100 paramilitares, cortaron todos los sembradíos, cortaron toda la milpa, cortaron los árboles frutales, mataron al ganado de los compañeros para obligarlos a salir de sus tierras y arrebatarles lo que les ha permitido construir su nueva forma, esa nueva forma de vida, ese otro mundo que todos estamos queriendo construir, más justo, más digno, más humano. Y los compañeros resistieron, llegaron compañeros de otras comunidades y entonces lograron resistir de manera civil y pacífica, es decir, los compañeros no cayeron en la provocación de un enfrentamiento armado, y a partir de eso lograron resistir y evitar que fueran despojados. Pero día con día, todos los meses del año están siendo atacados constantemente. Otra comunidad que se llama San Marcos Avilés, ahí sí los paramilitares sacaron a los compañeros de las comunidades y vivieron durante varios meses en el cerro, nada más dicen ellos, en sus champitas, pues, en un nylon, con un plástico, que con eso se refugiaban del agua en el cerro, y pues comían lo que daba la tierra, ¿no?, las hierbas y lo que se recolecta. Y así estuvieron resistiendo hasta que pudieron regresar al pueblo. Actualmente la guerra en las comunidades zapatistas, que es parte de la guerra que vivimos también en todo el territorio nacional, que dicen los de arriba, la guerra contra el narco, pero es la guerra contra el pueblo, en realidad está atacando las tierras recuperadas. Y no nada más de los compañeros zapatistas, sino de otras organizaciones independientes a las que también les están quitando la tierra.
y les están quitando esa posibilidad de construir otro mundo, otra forma de vida, ¿no? Esta es la situación actual, este es el panorama actual que se vive en Chiapas. Por un lado, cientos de miles de campesinos de diferentes culturas, tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames, zoques, todos de raíz maya, y los zoques de raíz mixteca, mijezoquiana, todos ellos construyendo otra forma de vida, pero también esa guerra que día a día está atacando a las comunidades, está queriendo evitar que eso sea un ejemplo y que se contagie a más gente en el estado, a más gente en el país y a más gente en otras partes del mundo, y evitar así que pues, logremos tumbar a los de arriba. Así como relatan los compañeros cuando recuperaron esa finca Santa Rita, pues el hacendado que vivía ahí, el finquero que vivía ahí, pues tuvo que salirse. Era uno que tenía miles de hectáreas contra cientos que no tenían prácticamente nada. Ese es el ejemplo y esa es la historia de las comunidades zapatistas que les ha llevado a construir lo que hoy tenemos. Y bueno, ahí en las imágenes pues está uno de los centros de salud. Los compañeros no dependen del gobierno, no dependen de ningún partido. Ellos mismos se forman como promotores de salud, ellos mismos son los maestros, junto con otros compañeros solidarios han hecho sus propios planes de estudio en las escuelas, desde los niveles más bajos, es decir, desde los niños más chiquitos hasta la secundaria, y han continuado la formación de promotores y la formación de nuevos formadores en muchas áreas. Es decir, han construido una autonomía en el sentido más amplio de la palabra, la autonomía como pueblos. Y bueno, con esto quería comenzar, y posteriormente vamos, lo que les queremos platicar con el motivo del aniversario número 28 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un poco hacer un recuento de las etapas históricas que ha pasado el zapatismo y de las propuestas que ha tenido desde su surgimiento, ¿no? Desde 1983. Y bueno, eso sería la primera parte. Una canción que salió de la primera película zapatista, probablemente hablando. Y bueno, creo que está a la venta aquí en el café, se llama Corazón del Tiempo. Es también una forma de acercarse a una idea de lo que sucede en las comunidades zapatistas. Y esta canción se llama Ay que yo no haría. Una historia de amor, el amor como parte de la lucha y la lucha como parte del amor.
salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría, por ver salir tu rostro con la luz del día, dejar atrás la pena y la melancolía. Y bueno, la siguiente canción va dedicada a todas las comunidades que intentan ser desplazadas y a todas las que alguna vez ya lo fueron. Que desafortunadamente no solo hay catástrofes naturales, ¿no?, que complican la situación, sino que hay catástrofes humanas que dejan a millones de personas sin lugar, sin origen.
Esta historia de los compañeros, de cómo empezaron a construir su autonomía, pues es la historia de allá de Chiapas, pero también es la historia de muchos pueblos y muchos barrios, muchas colonias de México, que a lo largo de los años han tomado las tierras, han tomado, como dicen los compañeros, el destino en sus propias manos y han construido sus casas, han construido sus colonias, han construido lo que su propio trabajo les ha dado. No es lo que ha dado el gobierno, no es lo que han dado los partidos, sino lo que la gente misma ha ido construyendo, ¿no? Y ahora pues vamos a comenzar un poco con este recuento, con esta historia, que bueno, les decíamos, comienza en 1983, que es la historia de los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que antes, hace varios años antes, en 1969, empieza también esta historia. Son dos historias que van caminando juntas y que se van encontrando a lo largo de los años. Primero, en el norte, con unos compañeros que vienen de Monterrey, cuando fundan una organización previa al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son las Fuerzas de Liberación Nacional. Esos compañeros que venían de Monterrey con una idea de la lucha, con una idea de construir otra forma de hacer política también, otra forma de construir el futuro, se encuentran con los campesinos de Chiapas, con los campesinos indígenas, que también ya tenían camino recorrido en la lucha política, en la lucha por la democracia, en la lucha por la libertad, y que se juntan. Y esa historia, digamos, tiene su punto de partida formal en 1983, y que en 1994 nos sorprenden y sorprenden al mundo cientos de miles de comunidades y miles de combatientes zapatistas, pero que en este momento, en 1983, son 6 compañeros, 5 hombres y una mujer, 3 indígenas y 3 mestizos, los que comienzan esa historia. No son los miles de zapatistas, son 6, ¿no? Y como siempre les gusta decir a los compañeros, con 6 ya podemos conquistar el mundo. Entonces, no importa, aunque seamos pocos, aunque seamos muchos, podemos empezar a escribir esta historia. En 1983, en las montañas del sureste mexicano, estos 6 compañeros deciden nombrar a su organización y convertirla en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir de ese entonces, los compañeros, primero empiezan, los compañeros que venían del norte, que eran mestizos, empiezan a hablarle a las comunidades, empiezan a hablarles de la revolución y empiezan a hablarles de la organización y de muchas cosas, pero los pueblos les dicen, pues la verdad no te entendemos, compa, y nosotros de por sí aquí luchamos, ¿no? Y lo que dicen los compañeros siempre cuando no entienden lo que otros compañeros les dicen tu palabra es dura. Entonces lo primero que hicieron esos compañeros, dicen, es aprender a escuchar, ¿no? Ellos llegaban hablando y echándose sus discursos y diciendo muchas cosas, pero los compañeros indígenas les dijeron, pues no, lo primero que tienes que hacer, que es lo que hacía el señor Ick, que platicamos al inicio, era escuchar, aprender la palabra de las comunidades, aprender su lenguaje, aprender sus historias, y a partir de eso empezaron a caminar de gente en gente, de familia en familia, de pueblo en pueblo, hasta que más comunidades se iban juntando, más comunidades empezaban a unirse en esta lucha. Entonces, dicen los compañeros, llega un momento en que no se sabe bien quién es el maestro y quién es el alumno. Hay cosas que los compañeros ya del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya después de 1983, ya para 1985 ya eran la mayoría indígenas, esos compañeros empiezan a juntarse con otros pueblos, empiezan a construir esa historia. Entonces dicen, bueno, los compañeros del ejército les enseñan unas cosas del Ejército Zapatista, y los compañeros de las comunidades les empiezan a enseñar otras, ¿no? Sobre todo a conocer la montaña, a conocer la selva, a conocer las zonas por donde pueden pasar, a mantenerse,
porque pues ahí en medio de la selva, donde no hay nada, donde en muchas zonas donde ni siquiera los campesinos llegaban porque era puro monte, no había absolutamente nada, pues ellos son los que les enseñan a la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a cómo vivir en la montaña, a cómo cazar los animales, a cómo perseguir venado, dicen ellos, a cómo perseguir cuche de monte, ¿no? Que es el jabalí que le dicen allá, y cuche de monte. Y entonces así empiezan los compañeros a construir esa otra forma, ¿no? Esa idea que dicen ellos muy cuadrada que tenían de la idea de revolución, pues empieza a achatar hasta convertirse en un círculo que entonces sí ya puede empezar a caminar. Y entonces de 1983, que apenas son 6, hasta 1986 más o menos, que son apenas unas decenas de compañeros. Después de eso, y cuando empiezan a convivir con las comunidades y a platicar con ellos, empiezan a crecer de manera masiva y entonces los compañeros empiezan a unir a esa lucha, y lo único que hacían pues era platicar, era escucharse, era ver que tenían los mismos problemas, los mismos dolores y la misma indignación por las condiciones en las que vivían. Y entonces de cientos pasan a miles de compañeros, a cientos de comunidades que se empiezan a unir, empiezan a contar sus historias colectivas y empiezan a construir este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pasa de ser la organización que está allá lejos en la montaña, como le dice uno de los compañeros, uno de los campesinos al señor ¿y cómo se llama nuestra organización? ¿No? Pasa a ser ya nuestro ejército, dicen las comunidades, ya no es la organización que está allá lejos en la montaña, que quién sabe qué están haciendo ahí metidos, y ya pasa a ser el ejército de las comunidades, y las comunidades son las que se encargan de proveerlos de alimentos, de proveerlos de provisiones, de darles la seguridad, aunque en teoría el ejército era para darle la seguridad a las comunidades, pues en realidad quienes les dan la seguridad son las propias comunidades, ¿no? Ellos construyen ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es así que desde 1986 empiezan a pasar de una zona a otra zona. Allá las regiones, una es los altos, otra es la zona selva, la zona fronteriza, la zona norte, y empiezan a ligar esas historias que estaban ahí. Y entonces las historias de lucha que había desde muy antaño por la toma de tierras en las comunidades empieza a juntarse con esta idea dicen de Zapata, ¿no? De recuperar la tierra y de recuperar su propio destino. Así empiezan a organizarse, y entonces se construye un ejército zapatista, un ejército militar, pero diferente, dicen ellos, ¿no? Un ejército de nuevo tipo, en el que las decisiones no es tomada por una dirigencia que está hasta arriba, sino son las comunidades quienes toman las decisiones de lo que va a hacer y del paso que tiene que seguir ese ejército de las comunidades. No es un cuerpo de colegiados profesionales que saben cómo hacer la revolución, sino son las comunidades las que van decidiendo cómo construir ese ejército zapatista y cómo llevar adelante la lucha. Y así llegan hasta 1992, cuando los compañeros empiezan a escuchar de las comunidades, pues que ya llegó el momento, que ya no pueden aguantar más tiempo, que ya se prepararon, que ya tienen casi 10 años preparándose en la montaña, militarmente, organizándose, y que ya era tiempo de hacer algo, porque la presión sobre las comunidades era muy fuerte. Si ustedes recuerdan, en 1992, una de las reformas sandinistas fue la reforma al artículo 27 constitucional, que antes, como herencia de la revolución, protegía la propiedad colectiva de la tierra, tanto el ejido como la comunidad, y a partir de esa reforma lo que sucede es que se abre la puerta a la privatización de la tierra. Ahora ya el que tenga dinero puede llegar a comprar la tierra y puede empezar a acapararla nuevamente. Así surgen muchas de las nuevas fincas. Otras habían existido ya de hace muchos años. Hay quienes dicen que ahí en Chiapas la Revolución Mexicana no pasó por ahí porque las fincas no desaparecieron. En muchas zonas siguió habiendo esas fincas. Entonces los compañeros decían, pues ya tenemos que hacer algo, ya no nada más tenemos que defendernos de las guardias blancas de los finqueros, sino tenemos que hacer algo. Y entonces quienes deciden la guerra, los compañeros dicen, bueno, pero que a nivel mundial pues ya las revoluciones ya no estaban de moda, ya
Ya nadie hablaba de revoluciones y los compañeros del Ejército Zapatista les dicen a las comunidades, bueno, pero ustedes vean, ¿no? Y les dicen, en el panorama mundial ya nadie quiere saber de revoluciones, ¿no? Ya nadie quiere saber de toma de tierras ni nada, ¿no? Nos podemos encontrar con que a lo mejor nadie nos va a apoyar, ¿no? Pero ustedes decidan, ustedes tomen esa decisión, y entonces van comunidad por comunidad con sus representantes, y la mayoría de las poblaciones, casi el total de las poblaciones, decide que es momento de hacer la guerra, no votan la guerra, que en la historia de los movimientos armados, pues eso es un caso único, ¿no? Que los pueblos decidan y que no alguien diga por ellos que es el momento de iniciar la guerra para enfrentarse a la otra guerra que habían vivido desde la conquista, desde 500 años antes. Y entonces en 1993, con el aniversario de la conquista, precisamente, se hace una gran marcha indígena ahí en San Cristóbal de las Casas, y hay un contingente que le llama la atención a todo el mundo, a la prensa que había llegado, a las propias comunidades, que es un contingente de campesinos que iba muy bien organizado y que iba simbólicamente armados con arcos y flechas, ¿no? Y una de las acciones que hacen es tumbar una estatua, que era la estatua de un conquistador de Chiapas. Tumban esa estatua como la forma de conmemorar ellos la conquista, era decir, pues no fuimos conquistados y estamos aquí. Fue un anuncio que ellos hicieron, y haciendo los últimos intentos realmente por, de manera pacífica, lograr conseguir transformar las cosas, seguir solicitando parcelas, seguir solicitando la tierra, pero pues nadie del gobierno hace caso, a nadie del gobierno le interesa, a nadie cree que los campesinos se puedan organizar y que puedan realmente hacer algo. Y así llegan hasta 1994, cuando el 1 de enero de 1994, ya después de 10 años de prepararse en la montaña, de prepararse en las comunidades, los campesinos zapatistas dicen ya basta, ¿no? Toman varias cabeceras municipales, derrotan a los cuerpos policiales en las cabeceras municipales, recuperan también parte de la tierra y empiezan a construir otro mundo. Lo que los compañeros zapatistas decían es, lo que hicieron fue echar una moneda al aire. Podían pasar dos cosas: o que los derrotaran militarmente, porque no iba a haber apoyo de la población, porque nadie les iba a hacer caso, o toda la población, toda la gente los iba a apoyar, y entonces pues rápido se iba a tumbar el gobierno. Pero lo que los compañeros zapatistas decían, bueno, lo que nosotros queremos es poder construir nuestra propia forma de vida, nuestro propio destino. No queremos la toma del poder, ¿no? Para nosotros, ¿qué nos sirve la toma del poder? Ya han pasado mucha gente por ahí y no de nada ha servido. Quien estaba en ese momento en el Ejecutivo, quien era el presidente, pues ustedes recordarán, era Salinas, que había llegado por medio del fraude, y que en el estado de Chiapas pues era ya una tradición, los gobernadores priistas, que realmente no importaba si la gente votaba o no votaba. Hay historias que en varias comunidades, en varios municipios, ganaban los gobernadores con más del 100% de los votos, es decir, votaba más gente de la que había, ¿no? Quién sabe de dónde sacaban los votos, pero se sacaban más votos, entonces siempre ganaba el PRI, ¿no? Y entonces, con este alzamiento, los compañeros empiezan a llamar la atención en todo el mundo, ¿no? Y lo que sucede, dicen los compañeros, es que la moneda no cayó, se quedó en el aire. No los derrotaron militarmente, la gente no los ignoró, pero tampoco toda la gente se sumó a la lucha armada. Y entonces empezó otro camino distinto. Dice, nosotros nos habíamos preparado 10 años para la guerra, pero lo que empezó a suceder es que empezó a haber diálogo con la sociedad civil, que después de 1994, de ese 1 de enero, ya para el 20 de enero, es decir, después de los primeros días de combate, lo que empieza a suceder es una mesa de pláticas a partir del cese al fuego, y miles de personas de todo el país llegan a San Cristóbal de las Casas a recibir a la comandancia zapatista para iniciar ese diálogo. Y entonces los compañeros zapatistas vuelven a recordar la historia de cómo crecieron ellos,
Y entonces dicen, lo que hicimos fue escuchar a la gente que llegaba de otros lados y que les decía, sí los apoyamos, no estamos de acuerdo con el uso de las armas, pero los apoyamos y estamos de su lado, ¿no? Y entonces ellos los arropan, esos cinturones de paz son quienes los cobijan. Y entonces llega mucha gente pues del país y empiezan ese diálogo, que más que un diálogo con el gobierno se constituye en un diálogo con la sociedad civil, que muchas organizaciones, mucha gente sin organización empieza a platicar con los compañeros zapatistas, les empiezan a contar sus propias historias y se dan cuenta que son las mismas historias, pues, ¿no? Las historias de despojo, las historias de explotación, las historias de desprecio por parte del gobierno y por parte de los ricos, ¿no? De la gente de arriba, y son contra ellos, dicen los compañeros, con los que hay que organizarse, ¿no? Después de 1994 pues suceden muchos de estos encuentros, y después de eso, en 1996, resultado de toda esta serie de pláticas y de encuentros con la gente, con la sociedad civil, que les dice a los zapatistas, insistan en una salida, tanto a los zapatistas como al gobierno les dicen, insistan en una salida negociada, en una salida civil, pacífica al conflicto. Los compañeros zapatistas comienzan a lanzar varias iniciativas. En 1994 ellos dan a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. Unos meses después dan a conocer la segunda declaración de la Selva Lacandona, con la que se llama la Convención Nacional Democrática, en la que llegan miles de gentes en un poblado que se llama Guadalupe Tepeyac, que se constituyó en uno de estos primeros lugares de encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas. Ahí los compañeros realizan este encuentro y bueno, se escucha la palabra de muchas organizaciones, de mucha gente, y de intentar trazar un camino común para conseguir la liberación nacional, ¿no? Liberarnos de este gobierno explotador, de este gobierno capitalista, y poder construir un camino propio. En 1996, con motivo de las pláticas de negociación, se acuerdan tiempo antes unas mesas que finalmente, si se llevaban a buen término, iban a terminar con la paz. La primera de esas mesas fue sobre derechos y cultura indígena, y nuevamente los compañeros rompen con una práctica que se había llevado de todo aquel que intentara dialogar con el gobierno, que ellos le dicen la lógica de ventanilla, que uno llega a solicitarle algo al gobierno y tiene que llegar a la ventanilla y le dan su turno y tiene que esperar, y pues al final siempre nomás lo van pasando de ventanilla en ventanilla y pues nunca se resuelve nada. Y lo que los compañeros hacen es convocar a la población, a la sociedad civil, a las organizaciones indígenas que hay en todo el país, para construir una propuesta conjunta. Es decir, no fue la propuesta zapatista, sino fue la propuesta de una serie de organizaciones, de una serie de pueblos, quienes empiezan a plantear cuál es el camino que se debe trazar en la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Entre el gobierno, para construir esta relación de manera democrática, de manera justa, ¿no? Y con libertad. Después de 1996, en 1994 sacan la cuarta declaración de la Selva Lacandona, que como medio de estos esfuerzos civiles y pacíficos llaman a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era la organización que iba a estar basada en el ZLN, y que cuando hubiera condiciones, después de que este diálogo avanzara, los zapatistas iban a seguir la lucha por los medios políticos, ¿no? Es decir, ya no iba a ser un ejército, sino iba a ser este Frente Zapatista de Liberación Nacional. Finalmente se firman los acuerdos de San Andrés, y el gobierno los traiciona, ¿no? Después de firmarlos, el secretario de Gobernación después de que el secretario de Gobernación firma estos acuerdos, Zedillo los desconoce, y el secretario de Gobernación dice, es que cuando los firmé estaba borracho y no sabía lo que firmaba, ¿no? Y entonces, después de esta traición, el diálogo se atora. De las 7 mesas de negociación que estaban acordadas, solo una es la que se realiza, que es la de derechos y cultura indígena, y después de ahí queda detenida esta etapa del diálogo, y los compañeros insisten y sacan más convocatorias,
En varias ocasiones los compañeros zapatistas salen de Chiapas para recorrer el país y dar a conocer esta propuesta y escuchar a la gente cuál era su pensamiento para poder llevar a buen término este conflicto. Es así que llegan hasta 1998, cuando sacan la quinta declaración de la Selva Lacandona, en la que todos los esfuerzos se centran en exigirle al gobierno que cumpla los acuerdos pactados, ¿no?, que se llamaban los Acuerdos de San Andrés, en la que se establecía la forma en cómo debía construirse esta nueva relación con las comunidades indígenas y que les permitiera la construcción de la autonomía a partir de sus propias formas de gobierno, de sus propias costumbres, de su propia cultura, y no ya que fueran sometidos y subjuzgados y explotados y discriminados por el gobierno. Después de eso, bueno, finalmente pues seguía sin avanzar una respuesta del gobierno, mientras del lado zapatista seguían las propuestas civiles y pacíficas, y del lado de la sociedad civil seguían estas propuestas, hasta el 2001, cuando los compañeros proponen una nueva iniciativa, que es la Marcha del Color de la Tierra, que es también recorrer varios estados del país hasta llegar al Distrito Federal y poder plantear, por un lado, al Congreso, que era quien tenía que decidir las reformas para que estos acuerdos se llevaran a término constitucional, y poderles plantear, darles los motivos para que esto se cumpliera. Se da la Marcha del Color de la Tierra en el 2001, ya para entonces, pues también recordarán, ya había llegado Fox, ¿no? Ya la gente de los medios de comunicación y mucha gente pues estaba esperanzada en que saliendo el PRI iba a haber posibilidades de construir otra forma de gobierno, ¿no? Mucha gente le apostó a eso, que con la alternancia democrática iban a empezar a cambiar las cosas. Lo que vimos y lo que vivimos fue que no, que siguió la misma práctica, que da igual que no hubiera cambiado el PRI, que hubiera seguido más tiempo, pues al final hicieron lo mismo, era la misma gente, los que estaban ahí, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos gobernadores, era la misma práctica, no cambió nada. Y con esta Marcha del Color de la Tierra, finalmente, con la presión de la gente, se hace una reforma legislativa que traiciona los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y que en uno de los puntos principales en los que se permitía el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho, ¿no?, lo único que se reconoce es que tienen derecho a recibir programas sociales, es decir, seguir lo mismo, es decir, no cambia nada. Los compañeros dicen, y eso fue aprobado por todos los partidos políticos, por el PRI, por el PAN, por el PRD y por toda la clase política, y entonces los compañeros le llaman a esto la traición legislativa. Es decir, ya no confiaban de por sí en el Ejecutivo, en los presidentes, y ahora también los diputados, los partidos, traicionaban no nada más a los zapatistas, sino a toda la gente que se había reunido para elaborar esas propuestas, que eran propuestas colectivas, no nada más de los zapatistas. Y aquí, digamos, se cierra esta etapa en la que los compañeros dicen, del pedir que en 1994, al exigir el cumplimiento de estos acuerdos, se cierra una nueva etapa en esta parte de la lucha, y los compañeros dicen, a partir de entonces empiezan a pensar otra alternativa, otra propuesta política, civil y pacífica, en la que junto con el resto del pueblo mexicano puedan seguir con la lucha de liberación, ¿no? Y bueno, aquí hacemos otro corte para continuar la historia y seguir con la música. La siguiente pieza que vamos a interpretar precisamente tiene que ver con esta historia de la lucha zapatista, luego del levantamiento zapatista en el 94 y después de la traición de Zedillo en el 97, 98, desde el 96 pues empieza una campaña de contrainsurgencia en la que el gobierno organiza a los paramilitares para provocar a los zapatistas, enfrentarlos y empezar a desplazarlos, y con el fin de que los mismos zapatistas por sí solos dejaran de luchar. Sin embargo, pues vemos que no lo lograron, y pues el gobierno ahora, con los gobiernos panistas, siguen utilizando la misma estrategia de organizar grupos paramilitares. Y bueno, esta pieza es un corrido que habla precisamente
los desplazados del 97 y del 98, que llegaron a una comunidad que se llama San Pedro Polo, donde llegaron a ser 12,000 desplazados y donde pudieron, a través del calor y de la organización de los compañeros en ese poblado y de muchos otros, pudieron resistir y continuar con la lucha. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pieza, antes de que prosigamos con la historia, es una poesía musicalizada de Gabriel Celaya, que fue un poeta español,
y bueno, precisamente de esta época también de la Guerra Civil Española, en lo que el pueblo español se quiso también liberar del yugo que también se le impuso con Franco y el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se llama La poesía es una arma cargada de futuro, y quisimos poner esta pieza precisamente porque habla de cómo es en contra de la política del Estado mexicano, que ha decidido gastar en armamento, en más policías, en gastar el presupuesto de los mexicanos en armas y en policías, en lugar de dar educación, de dar espacio a la cultura, al arte, a todo lo que nos da identidad, lo que nos da historia, y lo que nos hace ser humanos, y lo que nos hace pues vivir en comunidad también, ¿no? Y tener una historia también, y saber luego hacia dónde queremos ir y poder decidir hacia dónde queremos ir. Lo que buscan es imponernos el miedo a todos, el que no nos importe lo que le pasa a nuestro vecino, que no nos importe lo que pasa en los pueblos hermanos, ni en nuestra propia comunidad, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro barrio. Entonces se llama La poesía es un arma cargada de futuro, precisamente porque a través de la cultura y del arte es como también podemos luchar y podemos buscar liberarnos de ese miedo que nos tratan de imponer. Personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, ciegamente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
seguimos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo. Con estas dos canciones ahorita recordaba dos historias que cuentan los compañeros. Y una es que cuando están en estas pláticas para los acuerdos de San Andrés y están los pueblos exigiendo una vida digna, los políticos les dicen, bueno, pero explícanos qué es eso de la dignidad. Y entonces salen los compañeros y dicen que quieren que les expliquemos qué es la dignidad porque no saben. Entonces ese era el diálogo que tenían con el gobierno, ¿no? Que querían que les explicara cuál era la dignidad que querían los pueblos. Y la otra historia que tiene que ver con esto es que dicen, los compañeros, cuenta el compañero Sub, que cuando estaban a punto de empezar el alzamiento, llega un viejito de las comunidades y les dice que quiere ir pues a los combates, ¿no? Y el compañero le dice, no, pero usted ya está muy mayor, pues ya no puede, se va a cansar. Entonces el compañero le dice, pero es que cuando yo me muera, yo no puedo ir allá con mis antepasados y decirles que morí sin luchar. Yo no puedo decirles que no hice nada por la liberación de mi pueblo. Yo no puedo nada más morirme así, yo tengo que ir. Y entonces dice el Sub, de nada valió que los jefes ni nada, pues nadie pudo detener a ese compañero de que fuera a los combates, ¿no? Y esa es la dignidad de los compañeros, ¿no? Esa historia, esa forma de concebir la lucha, de concebir la vida por conseguir la liberación de los pueblos. Y bueno, estábamos en esta parte del 2001 cuando la clase política traiciona a los pueblos indígenas y a la sociedad civil que había apoyado toda esta parte de la lucha por los derechos y cultura indígena. Y entonces los compañeros empiezan a pensar y dicen, bueno, pues con el gobierno ya no se puede, ¿no? Con ellos ya no hay nada que hacer. Muchas comunidades, muchos municipios indígenas llevan hasta la corte su inconformidad, y también la corte les da la espalda a los pueblos. Y entonces dicen los compañeros, bueno, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni los partidos, ni los jueces, ¿no? tuvieron su oportunidad, y ninguno de ellos quiso realmente cumplir esto que era la exigencia de los pueblos indígenas. Todo el Estado mexicano traiciona a los pueblos indígenas, y entonces dicen los compañeros, pues por ahí ya no es, ¿no? Ya no hay nada que hacer allá arriba. Y entonces una de las primeras propuestas que hacen en el 2003 es lo que se llamó en ese entonces el Plan La Realidad Tijuana, que lo que ellos decían era un plan que fuera desde Chiapas, desde La Realidad, que es un poblado ahí en Chiapas, hasta Tijuana, ¿no? Y a partir de ese, crear también otros planes a nivel internacional que iban a ir hasta Madrid, hasta Roma. Le iban a dar la vuelta al mundo, en el que no nada más en México, sino la lucha de varias partes del mundo se juntaran para continuar esta parte de la historia. Este plan de La Realidad Tijuana tenía acuerdos y tenía propuestas, se los voy a leer nada más así muy rápido, que son el tipo de propuestas, ¿no?, políticas que empiezan a armar los compañeros para toda esta nueva etapa. Y dicen, uno de los acuerdos debe ser la promoción de las formas de autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional, de acuerdo a los modos de cada quien. Es decir, ya no depender del gobierno, de los partidos, ya no depender de nadie. Nosotros mismos gobernarnos, no necesitamos a los políticos, ¿no? Otro era promover la rebeldía y la resistencia civil y pacífica frente a las disposiciones del mal gobierno y los partidos. También dar solidaridad total e incondicional con el agredido y no con el agresor. Es decir, siempre apoyarnos entre nosotros, construir esas redes de solidaridad y no dejarnos solos, ¿no? Otro acuerdo era formar una red de comercio básico, intercomunidades, y promocionar el consumo básico en locales y comercios nacionales, dando preferencia al pequeño y mediano comercio y al llamado comercio informal.
Es decir, ante el avasallamiento del capitalismo, de las grandes empresas, de las grandes transnacionales que se apoderan de los países, lo que los compañeros dicen, bueno, tenemos que entre nosotros, pues hay campesinos, hay obreros, hay mecánicos, hay electricistas, pues entre nosotros mismos podemos construir y podemos solucionar nuestros problemas también en esa parte económica. La otra era defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional y oposición frontal y radical a las inmensas privatizaciones de la energía eléctrica, el petróleo y otros recursos naturales, ¿no? Ya a partir de entonces se veía esta entrada de las transnacionales, de las grandes empresas, por despojarnos de todos estos recursos nacionales. Y finalmente el último acuerdo era formar una red de información y cultura y demandar de los medios de comunicación información verdadera, completa, oportuna y balanceada, y crear medios de informaciones locales y establecer redes regionales y nacionales, defensa y promoción de la cultura local, regional y nacional, y de las ciencias y las artes universales. Y ahí, bueno, vemos que esto es muy importante, ¿no? Es decir, mucha gente ha insistido y se sigue insistiendo en que los medios de comunicación se abran, se democraticen, pero pues son un negocio y están controlados por los de arriba y por los partidos políticos, y pues realmente sabemos que no dicen la verdad. Lo que sí ha funcionado es estas redes de información local y regional. En esta parte de la construcción de autonomía que les platicaba al inicio de cómo está la situación actual, ya ahora en la nueva etapa, prácticamente todos los municipios autónomos tienen su propia radio comunitaria, y no nada más en Chiapas, en muchos pueblos indígenas de México se han creado estas radios comunitarias. En la misma Ciudad de México han surgido radios colectivas. Los compañeros decían, no vamos a estar esperando a que el gobierno se le dé la gana cumplir los acuerdos de San Andrés en las que se deberían reconocer estas formas de autogobierno, y no vamos a estar esperando a que ellos se decidan, sino nosotros vamos a impulsarlos y vamos a demostrarles realmente que no necesitamos que los aprueben, ¿no? Y dicen los compañeros en una de las frases que colocaban, no necesitamos permiso para ser libres, sino necesitamos estarlos esperando a ver hasta cuándo a ellos se les ocurría. Después en ese 2003, a inicios de año del 2003, antes del nacimiento de los caracoles, bajan cientos de miles, decenas de miles de bases de apoyo zapatistas a San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más importantes de los Altos de Chiapas, en una marcha en la que dicen abiertamente y le dicen al gobierno por un lado, pero también a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de la cultura, ¿no? A todo el mundo le dan su propuesta, y el comandante Tacho les dice a los partidos políticos y al gobierno, con ustedes ya no hay nada que hacer, ustedes traicionaron a los pueblos, ustedes traicionaron a la gente, y le dice al pueblo, pero no se preocupen, este no es el fin, y dice, todavía falta lo que falta, es decir, todavía hay más camino por recorrer, todavía hay más propuestas, y todavía vamos a tener que seguir construyendo de manera colectiva este nuevo destino que intentamos trazarnos. Y así empiezan a construir y a fortalecer la autonomía en el 2003, en el 2004 y hasta el 2005, en el que dan a conocer la nueva propuesta civil y pacífica, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, que es la etapa actual en la que nos encontramos, que a partir de esa sexta declaración de la Selva Lacandona, los compañeros cuentan así de manera escrita y en su modo lo que había sido su historia, ¿no? Y platican en dónde estamos ahora, es decir, hasta dónde va el proceso de construcción de la autonomía hasta ese momento, explican quiénes somos, cómo surgen, cómo empiezan a contactar, a conocer, a crecer junto con las comunidades, a construir esa organización indígena que sorprende al mundo en 1994 y que va creando propuestas para toda la gente. Y también les dicen al pueblo que durante todo este recorrido que la gente los había acompañado, también habían sabido escuchar, que en la Marcha del Color de la Tierra una de las cosas que les había realmente como llegado era que mucha de la gente que los había recibido en los pueblos, en las ciudades, les decía, bueno, sí,
hemos estado apoyando las propuestas, pero nosotros aquí también tenemos problemas, aquí también el gobierno nos está chingando, aquí también hay alguien que se quiere quedar con nuestras tierras, aquí también quiere llegar Walmart y quitar el mercado, aquí también quiere llegar los partidos y quieren controlar todo el movimiento del barrio. También queremos pues que ustedes nos apoyen, y los compañeros lo que dicen es en esta sexta declaración de la Selva Lacandona ya no es nada más la propuesta para impulsar el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena, es también la propuesta para que entre todos construyamos nuestras propias demandas y avancemos en una propuesta conjunta para, dicen los compañeros, acabar con el gobierno y acabar con el capitalismo, ¿no? Es decir, construir otra forma de vivir, otra forma de construir el futuro. Lo que dicen los compañeros, es necesario construir otra forma de hacer política. Si ya vimos que los partidos políticos y esa forma de hacer política pues no sirve y no le ha servido a la gente y no le ha servido a los pueblos, entonces tenemos que buscar otra forma. Y los compañeros vuelven a contarles esta historia de que lo importante y lo que hay que hacer primero es poner el oído, escuchar al otro y dialogar, conversar, conocer nuestros dolores, conocer nuestra rabia, conocer nuestros problemas y conocer nuestras propias historias, que es ahí donde se van a encontrar las soluciones, ¿no? Los compañeros dicen, nosotros construimos la organización a partir de la propia historia de lucha de los pueblos, y así es como tenemos que recuperar la historia de cada uno de nosotros, de nuestros barrios, de nuestras colonias. Es decir, nadie tiene que venirnos a decir cómo organizar, sino de manera independiente, de manera autónoma, organizarnos para la liberación nacional. Y esto, bueno, es así en 2005, y esto nuevamente nos regresa con lo que empezábamos un poco la plática, que era la guerra que se vive actualmente, es decir, la nueva etapa de la guerra en contra de las comunidades zapatistas. Con esta propuesta del 2005, lo que había sido la construcción de la autonomía, en el que habían logrado realmente un acuerdo con otras organizaciones no zapatistas, con organizaciones antizapatistas, llegar a acuerdos, solucionar problemas que el gobierno no solucionaba, es decir, problemas de tierras, problemas entre zapatistas y no zapatistas, pero también entre gente de los partidos políticos que estaban en las comunidades. Las juntas de buen gobierno son quienes resolvían los problemas, porque las autoridades oficiales pues no resolvían absolutamente nada. Pero con esta propuesta empieza nuevamente la reactivación de los grupos paramilitares, y entonces empiezan a golpear y empieza este nuevo ataque contra los territorios recuperados, contra esta forma, contra lo que les había dado la base, el sustento para poder construir la autonomía. Esta historia que les platicábamos al inicio de la recuperación de las tierras que había posibilitado la construcción de la autonomía, es lo que nuevamente se vuelve a encontrar en el foco de la guerra, ¿no? Despojar el territorio para destruir la organización zapatista y entonces destruir la organización de las comunidades, no nada más zapatistas, sino de todos los pueblos indígenas, para quedarse con recursos naturales, para quedarse con toda la explotación de toda la riqueza pues que hay, y además acabar con algo que para ellos es un estorbo, ¿no? Y bueno, como también les platicábamos, la forma en cómo han resistido las comunidades es como lo ha hecho la comunidad de San Patricio con el ataque reciente que realizaron en su contra, es decir, de manera civil y pacífica y de manera organizada. Con esta sexta declaración de la Selva Lacandona comienza también la otra campaña, que es esta organización a nivel nacional en la que todos tenemos la posibilidad de dar nuestra palabra y poder construir estas alternativas. No, a partir de esto los compañeros nuevamente salen de Chiapas y recorren todo el país para escuchar cuáles eran las propuestas, cuáles eran las problemáticas en otros estados del país. Y lo que dicen los compañeros es, nos encontramos no nada más con que son los mismos problemas, sino con que son los mismos, la misma gente quienes están provocando esos problemas. Los mismos empresarios que están despojando a los campesinos en el norte son los mismos que están despojando en el sur, en el centro. Los que están atacando a los pescadores en Nayarit son los que están atacando a los pescadores en Yucatán. Sí, son los mismos, ¿no? Y lo que dicen los compañeros es, ya tenemos que pues, acabar con ellos, ¿no? Es decir, continuar esta historia que comenzaba en 1983, que en 1994 se dieron a conocer con el alzamiento, y que con el paso del tiempo construyen la autonomía. Y bueno, esa era la parte
la otra campaña, en el que de manera fundamental han sido muy importantes los pueblos indígenas, a partir de su organización, que es el Congreso Nacional Indígena, en el que están representadas la mayor parte de las culturas, de las etnias del país, y que también, como parte de esta iniciativa, han tenido varios encuentros. El último encuentro continental que hubo de pueblos indígenas a partir de la iniciativa zapatista se llamó el Encuentro Intercontinental, que se realizó en Bicam, Sonora, en territorio de la tribu Yaqui, que también recientemente se encuentra en un proceso de lucha por evitar el despojo del río que pasa por su territorio, que se llama el río Yaqui precisamente, y que es el agua que permite el cultivo, no nada más de los yaquis, sino de campesinos, mestizos de toda la región, y que se unieron para detener este avance del gobierno que junto con las empresas quiere llevarse el agua del río para las grandes fábricas y las grandes zonas industriales de aquella zona. Y de esta forma, dicen los compañeros, es decir, a partir de la organización, es como se puede detener también la guerra en la que estamos viviendo, ¿no? De manera organizada, de manera colectiva, entre nuestros barrios, en nuestras familias, con nuestros amigos, es decir, crear estas redes entre la gente de abajo para poder detener la guerra que actualmente se vive. Que finalmente lo que los compañeros dicen, es necesario construir otra política, y otra política que vaya acompañada de la ética, es decir, que lo que importe realmente es que una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de construir las relaciones entre nosotros, en el que no haya desprecio, en el que no haya despojo, en el que no haya discriminación, en el que aprendamos a escuchar al otro, en el que aprendamos a entendernos y a organizarnos, ¿no? Y dicen los compañeros también, en una serie de reflexiones que recientemente han tenido sobre ética y política y relacionada contra la guerra de Calderón contra el pueblo, que una forma importante para desenmascarar esta guerra es nombrar a nuestros muertos. Al inicio les platicábamos un poco esta historia que cuenta el sub sobre el señor I, sobre el comandante Hugo, que es uno de los que están pintados acá afuera. Y bueno, con eso también quería cerrar como esta plática, y sobre todo pues con la música que también nos hace pensar y sentir esta idea de la dignidad. Recordar también a otros compañeros de la sociedad civil que fueron asesinados, y que los compañeros denunciaron ese asesinato antes de esta etapa de la nueva guerra, y que es recordar a dos compañeros, a Dino Ochoa y a Pavel González, una defensora de derechos humanos y un joven universitario, estudiante, que fue asesinado, y de lo cual los compañeros dedicaron también unas palabras. Y bueno, ahorita les voy a leer esa parte. Ni verdad ni justicia. Lo que hizo la PGJDF, señor Batis, no ha sido descubrir la verdad ni administrar la justicia. Lo único que se propuso, y lo ha logrado, es congraciarse con la derecha, enlodando la vida de dos personas que valían más que todos los funcionarios juntos del gobierno del DF. Y lo han hecho de la manera más ruin posible, enlodando su muerte. Al dolor, la pena y la indignación que nos causa esas muertes, sus funcionarios han agregado la humillación y el coraje de ver sepultadas las muertes de Digna y de Pavel, por una calumnia concoartada de revolucionaria y democrática. Ojalá y les pase lo mismo. Ojalá que ya muertos, alguien se preocupe de husmear en sus intimidades y con morbo perverso les invente infamias y deméritos, y los arruine la trayectoria de sus vidas precisamente cuando nada pueden hacer en su defensa. Ojalá que cubran su tumba como ellos han cubierto la de Digna y Pavel, no con la flor de la verdad, sino con mentiras e ignominias. Porque ellos pueden decir que son buenos, democráticos, de izquierda, y que Digna y Pavel eran unos dementes y suicidas, porque ni Digna ni Pavel están para defenderse. O tal vez están, pero en quienes los queremos honrar por sus ideales y compromiso. Ojalá y quienes apuesten a que llegando el PRD al gobierno federal se aclarará la guerra sucia de los 70s, se den cuenta que no será así. Ni la verdad ni la justicia se encuentra como concesión de arriba, se construye desde abajo. Con el PRD, arriba va a resultar que todas las víctimas de la guerra sucia se suicidaron, después de armar la escenografía de una causa, de la lucha por justicia, por los desposeídos.
esa causa que el PRD, embriagado de poder, ha olvidado. Muchas gracias. Para comenzar a cerrar, anteayer, 17 de noviembre, se cumplen 28 años de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a pesar de hacerse visible en el 94, pues empieza desde el 83, ¿no? Concreta esta lucha, que bueno, creo que la lucha no ha dejado de estar en el país, en los mexicanos, pero bueno, se comienza esta nueva etapa y por eso quisiéramos dedicar estas mañanitas revolucionarias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, como último, a ver si nos acompañan con el himno zapatista. Hombres, niños y
Pues muchas gracias y felicidades a los compañeros allá y a todos los que siguen luchando. Y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Pero también felicitar pues a este espacio, que ojalá la ciudad y la periferia y todos los estados se llenen de estos rincones. Bueno, este es un gusto calentano que tal vez han escuchado, un poco famoso. Se llama La Mariquita. Con mucho gusto.